Bueno, les doy las buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar. Este es uno de los cursos que hacemos dentro del IFAC, que es el Instituto de Formación y Capacitación del Colegio de Arquitectos del Distrito 9. En esta oportunidad vamos a presentar historia de la arquitectura marplatense, dictada por un erudito en el tema, que es el arquitecto Miguel Bartolucci. Para mí, como autoridad del colegio, es un honor poder llevar adelante este curso por diversas cuestiones. En primer lugar, porque Miguel fue docente mío en la facultad. En segundo lugar, porque tenemos miradas sobre la realidad y sobre la sociedad muy encontradas. Y después, porque cuando recién nos recibimos, con quien lo va a presentar, que es el doctor arquitecto Pablo Mastropascua, la gestión en su momento, que componía el presidente Toti Barilaro, Miguel era el secretario, Tito Reina era el tesorero, nos abrieron la puerta a unos jóvenes recién recibidos y nos guiaron el camino por el que yo pienso que hemos recorrido y hemos llegado a llevar adelante esta gestión en el colegio. Así que para mí es un honor y es como una devolución de favores con Miguel, por lo que yo siento que ha hecho tanto por mí a nivel profesional y a nivel personal también. Así que le doy la bienvenida, estoy muy orgulloso y emocionado de que haga este curso, y le paso la palabra al arquitecto Pablo Mastropascua, que nos va a hacer un poco la base y, digamos, el sustento de este curso, que lo conoce personalmente muy en profundidad también a Miguel. Pablo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer una presentación formal y después voy a hacer la presentación como amigo de Bartolo, como le decimos nosotros al arquitecto Bartolucci. Bartolucci está graduado en la Universidad de Mar del Plata, fue parte de esta casa de estudios en muchísimas cátedras, muchas de ellas ligadas a la historia de la arquitectura. Hasta hace muy poco, Bartolo, no te voy a vender la edad, pero se jubiló el anteaño pasado, se salvó de la virtualidad, no sé cómo se hubiera llevado con la virtualidad dando clase, pero yo tuve la suerte de ganar la adjuntía de la Cátedra de Historia 3, donde él venía siendo el jefe de trabajos prácticos, así que hemos trabajado juntos en la facultad muchos años, y siempre fue un interesado en la historia de Mar del Plata. Es más, una de las cosas que tiene varios premios, en los premios Estímulo y los premios ligados al Colegio de Arquitectos, con escritos justamente sobre la historia de la propiedad horizontal, sobre la historia del movimiento moderno, o por lo menos la arquitectura moderna en Mar del Plata, que hay bastante poco escrito, y Bartolo ha hecho esos estudios y ha ganado premios con el colegio mismo. Bueno, también es docente en una universidad de Perú, la San Martín de Porres, de Lima, Perú, donde es docente invitado. Bartolo vive parte de su vida en Lima y parte de su vida en Mar del Plata, así que este año por ahí un poco menos porque no pudo viajar tanto, pero él da clases como profesor invitado ahí. También tuvo pasajes por la función pública, en el Honorable Consejo Deliberante como asesor de la Comisión de Obras, en el Senado Provincial, fue director del Instituto de la Vivienda, que también tiene que ver con su interés por lo social, sobre la vivienda social, parte de la banda del Cholo Cedrón y toda esa gente que desde Mar del Plata se ocuparon de las cuestiones de la vivienda y de la arquitectura para los que menos tienen. Secretario de Comunicación de la universidad, o sea, tuvo también desempeño en rectorado, y como dijo Diego, fue también secretario del Colegio de Arquitectos en 2 oportunidades. Así que no ha dejado lugar sin ocupar Bartolo, y sigue, y como verán en este curso, sigue tan inquieto como en su juventud o en su madurez, y ahora en su jubilación, que no es tal, porque está activo 100% en lo político y en lo arquitectónico. Lo tenemos de invitado en la cátedra de la facultad también todos los años, aunque esté jubilado lo hacemos trabajar, tiene que dar su clase de mundo andino, como siempre, como todos los años, porque es el especialista
en todo lo que es también arquitectura del mundo andino, especialmente arquitectura peruana y todo lo que tiene que ver con los países vecinos. Y actualmente, bueno, ocupa un espacio en el Espacio Cultural Bronzini, valga la redundancia, donde también da cursos y ha dado este mismo curso abierto al público, no tan disciplinar como ahora desde el Colegio de Arquitectos. Y también es miembro del Consejo de Asesores, el grupo de asesores del Colegio de Arquitectos para los concursos. Bueno, Bartolo, además de toda esta formalidad, todos sabemos que te gusta la ciudad, que la caminás, que la fotografiás, que te has interesado por saber de su historia, con años académicos y años también por gusto propio que lo has hecho desde la investigación. Así que te dejo que empieces con el curso y espero que todos lo puedan disfrutar. Bueno, quiero agradecer la presentación de Diego y de Pablo. Para mí también es muy importante y es también emocionante de alguna manera como me lo manifestó Diego, porque el Colegio de Arquitectos para mí fue un lugar muy importante. Nosotros participamos, como dijo, en la gestión que presidió Toti Barilaro y después Tito Reina. Yo estuve secretario en esos 2 periodos. Y además participamos de la fundación del colegio, del inicio de la ley, ¿no? Que, bueno, también es otra historia interesante. Quizás le podamos agregar una charla más a la historia del colegio al final del curso, si hay tiempo para armarla y juntamos la información. Pero bueno, para mí es un honor volver al colegio de esta forma, a pesar que sigo vinculado como matriculado y sigo ejerciendo la profesión, pero ahora que me presentan Diego y Pablo, también a mí me corren un montón de recuerdos de cuando eran estudiantes y eran jóvenes, porque ya no son tan jóvenes, digamos, ya están maduritos los muchachos, ocupando lugares institucionales importantes. El caso de Diego en el colegio y de Pupeto en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que bueno, muchas gracias por la presentación y arranquemos nomás. Adelante. Vamos a arrancar con, yo abajo le puse ahí un subtítulo a la arquitectura marplatense, a la historia esta, que como ya me presentaron los muchachos, yo no soy un historiador, o sea que tomen estas charlas, y esto no como un curso de un historiador, o sea, los que me conocen saben que yo no soy un historiador, y como hay muchos que no me conocen, lo aclaro. Pero sí soy un tipo que hace 43 años que ejerce la profesión en Mar del Plata, que tuvo un abuelo albañil italiano que vino en 1908. Mi viejo hizo demolición hacía remates, de demoliciones especialmente. Y transcurrida la vida profesional acá, digamos que es el testimonio de alguien que conoce la historia por varios lados, digamos, haberla estudiado un poco y haberla vivido en la historia de nuestros mayores, digamos. Y me interesa el tema de la historia de la arquitectura en esa frasecita que está subrayada, que la arquitectura es un insobornable testimonio de la historia, ¿no? Esto yo se lo afané a Feynman, creo que una vez lo vi a la historia del filósofo. Y me parece lindo eso de que, y en Mar del Plata creo que es clave, porque Mar del Plata es un pedazo de la historia argentina. Y entenderla por ese lado me parece que vale la pena. Y también, digamos, por el pasaje que tuvimos en la universidad, en la cátedra de teoría y crítica, con Roberto Fernández, también él ponía estos subtítulos cuando hablaba de la historia y quería reflexionar sobre la historia, sobre las teorías y las prácticas, ¿no? Que es algo que también uno aprendió de Roberto, que, o sea, a mí no me gusta decirle que es un maestro, pero bueno, porque nosotros no somos tan ceremoniosos, digamos,
para caratular a los profes, pero es un tipo que nos formó y lo planteaba de esta forma, ¿no? Entonces vamos a hacer la charla estas, o la charla, sí, esta, y las que vienen, pasando, digamos, por la geografía y por los cortes históricos que usamos en la misma cátedra de Historia de la Arquitectura Argentina Latinoamericana. Vamos a hablar de la arquitectura, básicamente la arquitectura, lo que fue el eclecticismo academicista, la variante pintoresca, los inicios del movimiento moderno, su desarrollo, lo que fue la posmodernidad, que arrancó en los 80 con la crítica de ese movimiento moderno. Cuando hablemos del urbanismo, vamos a hacer una referencia histórica a los primeros, al primer trazado de la cuadrícula prehispánica, a los diferentes códigos que fueron marcando la vida y la evolución de la ciudad. Y de la política, inevitablemente, vamos a tener que hablar de la generación del 80, del vitrismo, de Sarmiento, del conservadurismo de la década del 30, del proceso que fue denominado la sustitución de importaciones, que arranca en la década conservadora, incipientemente se desarrolla en el peronismo, y después de los gobiernos socialistas, ¿no? Y una cuestión que a nosotros nos interesa remarcar es hablar de Mar del Plata desde un punto de vista geocultural, ¿no? Este concepto de geocultura, en realidad, el que lo difundió, digamos, lo difundió en cenáculos, digamos, intelectuales, fue Rodolfo Kusch. Fue un filósofo muy importante. Nosotros, cuando arrancamos en la facultad con la cátedra de Historia de la Arquitectura Latinoamericana con Roberto Fernández, nos hizo hacer unos seminarios porque nosotros no sabíamos nada, no se enseñaba historia de la arquitectura argentina y latinoamericana en la Facultad de Arquitectura. Esto arranca en el proceso democrático, y nos teníamos que formar en algo que no conocíamos y éramos ayudantes. Y entonces nos hicimos unos seminarios con Roberto, que dijo que hay que aprender la filosofía del hombre americano, y el padre, digamos, de la filosofía del hombre americano en la Argentina fue Rodolfo Kusch, que tiene una historia muy interesante, porque es un tipo que brilló en la Universidad Argentina de la década de los 60. El tipo hace su doctorado, saca 10, todo 10 puntos, y el tipo, cuando termina de estudiar, se da cuenta que había estudiado la filosofía de los clásicos de Grecia, pasando por la escuela de Frankfurt, el existencialismo, el estructuralismo, las críticas después al desarrollo que tuvo el estructuralismo de la escuela de Frankfurt. Y dice: yo no sé nada de la filosofía del hombre americano. Y este tipo empieza a estudiar la filosofía del hombre americano y se va al norte, a Maimará, a hacer trabajo de campo, y empieza a descular una serie de conceptos. Y Roberto nos decía que si no conocemos un poco la filosofía del hombre americano, no vamos a poder ni enseñar la historia de la arquitectura latinoamericana en el marco de esta geocultura, ni tampoco hacer arquitectura. O sea que fue una cuestión que a nosotros nos pegó bastante fuerte. Y en estos 2 libros, de Geocultura del Hombre Americano y América Profunda, él empieza a desarrollar una serie de conceptos que quizás sería interesante en el colegio hacer un seminario de esto, porque es base, digamos, a la filosofía de todas las ciencias. Hay un compañero que estuvo con nosotros en aquella cátedra, en las cátedras de teoría y crítica, que también estaba el Totti de titular, que daba unas clases sobre la filosofía del hombre americano, y hablaba específicamente de Cuyen, que también fue un discípulo, de Dussel, ¿no?, que está en México. Y bueno, para no hacerla muy larga, digamos, hay una cuestión que Kusch elabora, que contrapone el concepto del ser. El ser es la principal pregunta que se plantea la filosofía, ¿no? Y él habla del ser del hombre europeo, que es el que nosotros nos comimos en toda nuestra formación cultural, ya sea por nuestra familia, por lo menos los que somos blanquitos, ¿no? Y que vivimos en esta parte de la Argentina blanca, que es la parte, digamos, de La Pampa, Santa Fe, Córdoba, y una frontera invisible de la Argentina que divide
el interior profundo de lo que es las ciudades más desarrolladas y más importantes. Y el ser es un tema que el hombre europeo no viene tratando de dominar la naturaleza, ¿no? El hombre europeo viene y quiere ser en el mundo, quiere dominar, quiere hacer los puentes, quiere conquistar, quiere explotar más los campos, ¿no? Y él, después de su trabajo de campo y de leer bastante, él contrapone el concepto de ser al concepto de estar, ¿no? Entonces, uno de estos libros finaliza diciendo que el hombre americano no quiere ser, que el hombre americano quiere estar, ¿no? Y cualquiera de nosotros que ha andado por el norte y ve algún chango, algún colla por ahí y los ve tranquilos mirando el horizonte o caminando muy despacio durante muchos kilómetros para llevar alguna cosa en sus hombros o con un burro, se da cuenta que es cierto que esto que el hombre americano quiere estar, ¿no? No quiere ser. Bueno, esto, el concepto de geocultura, después en el campo, digamos, de la arquitectura, nosotros en Latinoamérica dividimos al mundo mesoamericano, que es Guatemala, México, el mundo tupí-guaranítico, Brasil, Paraguay, el mundo andino, con epicentro en Perú, y el mundo pampeano, que sería el nuestro. O sea que en ese marco, digamos, se desarrolla la historia de nuestra ciudad. Y la hacíamos en 4 cortes históricos, que lo vamos a replicar también en Mar del Plata. Vamos a hacer una historia prehispánica de nuestra región, una historia colonial, una historia republicana, que como se arma la república después de la poscolonia, después de 1810, en nuestro caso, y una etapa moderna, digamos, que es la del siglo XX, ¿no? Entonces, cuando arrancamos con la geografía, que hay que empezar por ahí, vemos este dibujo, ¿no?, de puntapiedras que nos marca en esta pintura en dónde estamos parados, ¿no? Por más que hoy nosotros estamos metidos en un conglomerado de cemento, esto de la geografía es así, ¿no? Es la piedra, básicamente, como dato más importante, y obviamente el mar. Estas ya son fotos de cuando empezó la fotografía, que marcan la importancia de esta cosa que después fue un insumo para la construcción en toda la ciudad que se fue generando. Ahí estamos con unas imágenes de Varese, de Cabo Corrientes, ¿no? Y apareció todo esto sobre esta geografía que también venía las piedras estas de las últimas estribaciones de la Sierra de Tandilia, que atraviesan el centro de la provincia de Buenos Aires, un plegamiento de los más antiguos del mundo, se nota por las piedras redondeadas, esto sigue en el África, este mismo plegamiento. Y la piedra de la construcción de Mar del Plata, que tiene muchas trabas, que vamos a desarrollar esta mampostería de piedra cuando hablemos específicamente del pintoresquismo, pero que es un dato muy importante y central de la arquitectura de nuestra ciudad. Un manto de piedra que todavía sigue siendo motivo de asombro, digamos, para nosotros cuando vemos edificios en construcción y vemos semejantes excavaciones y el esfuerzo que cuesta para poder bajar un par de niveles para hacer cocheras. Bueno, la Laguna de los Padres, que dio origen también a un emplazamiento de la época de la colonia, que fueron los padres de la reducción del Pilar. Una geografía que hoy está cultivada. Una flora autóctona con estos cardos, estos pastos, ¿no?, que en Perú le dicen nicho, que le decimos pajabravas, ¿no? Una fauna concreta de lobos marinos que también tuvieron mucha importancia en la etapa prehispánica. Bueno, el ñandú, el avestruz, el ciervo de las pampas, ¿no?, Colorado, y el guanaco, que también fue, en alguna época ya está desaparecido y corrido de nuestra pampa.
fue un insumo importante para los pueblos prehispánicos que habitaron por estos lugares. Las perdices, las mulitas, ¿no? La geografía de las sierras, esta foto de Puerta de Labra vieja, cuando la ruta era muy sencilla, muestra un pasaje también, que era el pasaje donde los indios que andaban por acá pasaban y corrían ganado cimarrón, que era lo que utilizaban en las cacerías también para alimentarse, ya cuando la colonia introdujo el ganado caballar. Y el origen del hombre americano, que las tesis, digamos, son que aparece del África, sigue para el norte, para Siberia, y después se traslada con la glaciación del Polo Norte, poblando los Estados Unidos, Centroamérica, y después viene para acá. El origen del hombre americano, por lo menos las tesis más importantes, más sólidas, son estas, a pesar que hubo unas experiencias de barquitos que trataron de explicar que podían venir por barco de la Polinesia. Y generó el hombre venido de Asia en el mundo mesoamericano estas maravillas de piedra, ahí cerquita de la actual Ciudad de México, en Tenochtitlán, ¿no? La calzada de los muertos, la generación de una cultura, de una civilización, la azteca, más sobre la costa la maya. En el mundo andino, las maravillas conocidas del apogeo, digamos, del incanato en la célebre Machu Picchu, algunas menos conocidas como estas ruinas de Puruchuco, que Fernández la bautizó como minimalismo del siglo IX, en algún artículo que publicó, ¿no? Estos prismas hechos de barro también del incanato, donde no había piedra en la costa peruana, ahí muy cerquita de Lima. Y así nos encontramos con el mundo pampeano, que en estas tres imágenes vemos las fotos, la imagen, digamos, de la geografía pura y dura, la división política después en la etapa republicana, y del mundo andino que nosotros recibimos por el lado del norte, por lo menos algún coletazo, ¿no? Digamos, estuvimos en la periferia de lo que era el mundo andino. Pero acá en Mar del Plata, según investigaciones realizadas, había hace más de 5.000 años, un artículo recortado de la capital, que había habitantes, ¿no? Cosa que, digamos, nosotros mucha bola no le damos, ¿no? Pero hay investigadores de la Universidad Nacional y de La Plata, arqueólogos y antropólogos que están trabajando actualmente. Hay literatura de este tipo que habla abundantemente, a pesar de que los vestigios físicos de todas estas culturas no son de la grandilocuencia de los que se desarrollaron en el mundo andino o en el mundo mesoamericano. Ahí, a ver, se pasó una. Hay una antropóloga famosa, que es Diana Massanti, que hizo las investigaciones en las famosas cuevas Tixi de la Sierra de los Padres. Como sé que hay en el curso algunos integrantes del colegio de licenciados en turismo, no sé si habrá excursiones o visitas a estos vestigios prehispánicos, pero yo tampoco he ido. He leído solamente de esto, pero me parece que sería interesante visitarla como monumentos y testimonio de la historia, como se dice la capilla de Santa Cecilia. Hay desarrollos, digamos, y han encontrado vestigios en este caso, de puntas de flecha, de animales, han estudiado lo que comían, con qué se vestían, que mataban lobos marinos, ¿no? Tenían una cultura nómade, ¿no? Ahí tenemos la bandera la huilpala, ¿no? Que es la bandera que en una ordenanza de la municipalidad dice que el día de la Pachamama, y hay 3 o 4 efemérides más de los pueblos originarios, se tendría que levantar en todos los colegios. Ahora, yo no la vi nunca, no sé, pero la ordenanza está y está sancionada. Le faltará la bandera o quizá la voluntad política, seguramente, de donárselas a los colegios para que la pongan cuando corresponde en una ordenanza.
hay escritos de los primeros indios pampas, como se decía, se les decía a los pampas, se los bautizó después, pero no tenían nombre en la etapa prehispánica. Eran alguna literatura hay escrita especialmente de la gente de Tandil, que ahí se pasaban la mayor parte del año porque estos pueblos originarios, si bien no desarrollaron una construcción como la que veíamos en otros espacios y civilizaciones prehispánicas, eran migrantes nómades, iban de la sierra, que se refugiaban en las cuevas, en las sierras de Tandil, de Balcarce, y en el verano venían para acá, para la costa, y no por no haber hecho construcciones eran estúpidos los tipos, ¿no? Los tipos tenían una cultura, tenían una civilización, y como pasó en todo el mundo prehispánico, era un mundo donde no faltaba nada, donde no faltaba alimento, ¿no? Que es uno de los problemas que todavía nosotros no pudimos solucionar, por lo menos los que consideramos civilizados y cultos, no pudimos lograr lo que lograron los 13 millones de tipos, por lo menos, que vivían en el mundo andino, que nos incluía a nosotros también por el lado del norte. Después hay literatura interesante, como que ha hecho Mansilla o Estanislao Ceballos, que han hecho relatos sobre los pueblos prehispánicos. Y después se viene un episodio que tampoco tiene gran desarrollo físico, no hay testimonio para verlo, que es lo que genera la colonización española, que nosotros denominamos en la facultad el choque de culturas, ¿no? O sea, que es el mundo hispano que se irrumpe en nuestra América. Por acá estuvo Juan de Garay, Magallanes pasó por acá por la costa, cuando fue a buscar la conexión del Atlántico con el Pacífico. Hizo alguna descripción de la costa de Mar del Plata, que decía que era una muy galana costa. Y la colonia, que sí en Buenos Aires tuvo por lo menos no una arquitectura de la grandilocuencia de los epicentros de la colonia, que primero fue México y después fue el Perú. Tuvimos un cabildo austero, digamos, para lo que es la arquitectura, y algún desarrollo en Córdoba, en el norte. Pero en Mar del Plata, si tenemos que hablar también, aprovechamos esto del corte histórico, que da la reconstrucción de la reducción del pilar de los curitas estos que eran jesuitas, ¿no? Cardiel, Fagner, Strobel, Rejón y Querini, que vinieron a catequizar, ¿no? Porque no nos olvidemos que la colonia, el choque de cultura venía con la espada y venía con la cruz, ¿no? Y la iglesia estaba asociada con distintas órdenes, o sea, los franciscanos, los jesuitas, los mercedinos, ¿no? Y que de alguna manera competían entre ellos. Y a nosotros nos tocaron por acá los jesuitas, que en la reducción ahí en la laguna se establecieron, y catequizaban a los indios, hacían algunos truques que hacían negocio con los tipos, porque los tipos estaban libres por la pampa, y le vendían vacas, y ellos hacían en ese intercambio comercial los inicios de la evangelización, ¿no? Después, a los jesuitas los corrieron del papado porque le enseñaban más de lo que quería la iglesia a los originarios, y desapareció la orden de Latinoamérica. Allí la reconstrucción tiene algunas cosas simpáticas, como la dirigencia que muestran de la época antes que no había la Ruta 2, sino no había ferrocarril, ¿no? Los móviles muy precarios de aquella época. Y el producto, digamos, de la ocupación territorial del sudeste de la provincia de Buenos Aires es lo que se llamó en la historia argentina la campaña del desierto, ¿no? Que muchos años después que pasara y de que se la valorara, después viene una revisión muy crítica, especialmente por los revisionistas, los historiadores revisionistas,
que realmente descularon cuál fue la campaña del desierto, ¿no? Que fue un operativo, digamos, de expulsión de los pueblos originarios para apropiarse de las tierras. Por eso el origen del capital agrario argentino, el origen es ilegítimo, ¿no? Pues la verdad que se le sacaron a los muchachos que vivían por acá. Roca, que lamentablemente sigue teniendo alguna estatua en la Argentina, el historiador Valle se ha encargado bastante de difundir las atrocidades que hizo Roca, pero todavía, qué sé yo, hay pueblos de la provincia que mantienen el nombre de Rauch, por ejemplo, que fue un asesino. Bueno, y la mayoría de los pueblos de la provincia de Buenos Aires tienen nombre de coroneles, no porque hayan sido compatriotas, sino porque realmente fueron los que le facilitaron a los sectores dominantes de la Argentina, que era la sociedad rural, que fue la sociedad rural la que financió la campaña del desierto. Bueno, todavía sigue financiando, digamos, proyectos antinacionales en nuestro país. Eso lo hemos visto por televisión en los últimos tiempos, ¿no? El mal llamado campo, ¿no? O sea, que el campo, o sea, en realidad los dueños que están de las grandes extensiones de tierra en Argentina, juntados en la sociedad rural, han sido un factor de poder y lo siguen siendo. Y así, con dinero que puso la sociedad rural para armas, básicamente, y para pagar estos ejércitos, después se les devolvió en tierras que, en el caso de Mar del Plata, en este viejo mapa, aparecen los dueños de las tierras, no de la primera vuelta, porque esto ya es una segunda vuelta, ¿no? Una segunda venta, digamos. No es que los Peralta Ramos eran, un tipo que tenía un almacén, en realidad, ¿cómo se llamaban? Los que vendían productos, no se llamaban almacenes, se llamaban, de otra forma, pero que vendían productos para la gente de campo. Y después están los nombres de los que todavía siguen siendo algunos propietarios, como los Subiarro, de Recaborde, Roner, Camet, bueno, que hicieron después las donaciones, como la Parque Camet. Pero el trazado de la ciudad lo hace Peralta Ramos, compra el saladero que estaba instalado al borde del arroyo. O sea, hay a ver si hay otra foto más con las construcciones, no. Acá están las construcciones preexistentes, ¿eh? Estaban por acá, había un muelle, el muelle lo hizo Luro. Pero digamos, la historia de la ciudad, que este hombre encuentra este pedazo de tierra, lo compra, ve la posibilidad de hacer la fundación de un pueblo, y muy poquito después podía fundar un pueblo porque ya el ejército había ganado las tierras, ya no había un indio que pudiera hacer peligrar ninguna de estas instalaciones. Y hace un trazado, que el trazado se lo encarga un agrimensor que se llamaba Chapeau Rouge, ¿no? Y hace lo que fue el trazado tradicional de la ciudad, que es el trazado que viene transculturado de la ley de Indias. Pero bueno, eso lo vamos a charlar más en la segunda clase, que es sobre el eclecticismo, la arquitectura republicana, ¿no? La arquitectura de la etapa republicana, digamos, que en realidad la República en la Argentina, si bien la independencia se da a principios del 1800, se consolida, digamos, con la Constitución del 53, y recién, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX se arma la República, y la arquitectura republicana empieza a ser la que reemplaza la arquitectura colonial, que acá en Mar del Plata tiene algún desarrollo, especialmente en la variante pintoresca, ¿no?, del eclecticismo. También vamos a hablar de lo que fueron las intendencias, ¿no? Ahí en Mar del Plata hay como leyendas no, digamos, hay creencias, digamos, especialmente de los viejos marplatenses, de que algunos dicen decían que mi vieja decía, por ejemplo, no, a Mar del Plata le hicieron los conservadores. Y saltaba otro y dice, no, a Mar del Plata le hicieron los socialistas. Y algún otro decía que le hicieron los peronistas. Pero vamos a hablar
En la segunda charla, específicamente de la arquitectura del eclecticismo academicista, esa arquitectura de línea municipal, que en realidad no fue la arquitectura triunfante de Mar del Plata, que esta sí triunfó en La Plata, que más o menos tienen la misma antigüedad que nuestra ciudad, la línea municipal, ¿no? Está vinculada también a la ideología sarmientina, esto de la civilización o barbarie, ¿no? Esto era la civilización. A la Pampa, ponerle la cuadrícula y la línea municipal que sea prolijito. Hay escritos de algún arquitecto como Felipe Iglesias de esto. Después viene una etapa que hay una juxtaposición o coexisten, digamos, entre la modernidad y el pintoresquismo. De esto vamos a hablar en la tercera charla. Lo que decían las ciudades, lo que hicieron los conservadores, algo de razón tenían, ¿no? O sea, esta foto de estas mujeres, que la oligarquía argentina fue gobierno durante muchos años, en la década del 30, digamos, tuvo el esplendor, digamos, con los conservadores y con una visión más moderna, digamos, que el conservadurismo anterior. Estas son las mujeres que además son las que hicieron el Unzué, por ejemplo, ¿no? Y los conservadores además hicieron el casino. Era una oligarquía que además tenía una mirada a los sectores populares, ¿no? De hecho, pusieron billetes para hacer el Unzué, por ejemplo, ¿no? Que uno puede hacer la crítica social que quiera, política. Pero hoy a ningún oligarca, es un término viejo, pero no ponen un billete ni para una sociedad de fomento, ¿no? En los clubes de rugby de ellos ponen plata, pero hicieron cosas en la ciudad, y los conservadores, digamos, se ufanaban de eso, ¿no? Y cuando dividimos el pintoresquismo, para mí es inevitable hacer una división media clasista, si quieren, ¿no? El pintoresquismo oligárquico, que yo lo caratulo así, aquí hay un dibujito muy lindo de la Villa Ortiz Basualdo. De las pocas cosas que quedan. Yo no voy a mostrar muchas fotos de demoliciones, porque me parece que hay que hacer una lectura histórica, digamos, y no ponerse a llorar sobre las casas que se cayeron, ¿no? Y hacer digamos, una mirada histórica y además usarla, y las cosas que están presentes, me parece que podemos tomar algunas lecciones, ¿no? Porque, digamos, esto básicamente es una charla entre arquitectos, y creo que podemos aprender más de 4 cosas del pintoresquismo. Tenía sus clubes, ¿no? Empezaron los nuevos temas, como dicen algunos historiadores. Los nuevos temas eran estos, digamos, de las infraestructuras, de los clubes, ¿no? Después hay un pintoresquismo popular, que a mí me gusta llamarlo así, porque estos eran los albañiles de la oligarquía, que se hacían casitas que tenían que ver con la oligarquía, con las obras que le hacían a la oligarquía. Y son estos los personajes, digamos, que se nucleaban en el centro de constructores. Eso lo vamos a desarrollar un poco en la segunda clase. Después hay un pintoresquismo profesional, que es hecho por arquitectos. Hay un grupete de 5 arquitectos. Son Camuso, Córsico Piccolini, Coll, que hacen una arquitectura muy homogénea. Son tipos que se reciben en la década del 30, todos más o menos juntos. En 33, Tiribelli, Auro, que el Colegio de Arquitectos le publicó un libro. Creo que a Piccolini también le publicaron algo. Barroso, Coll y Camuso están ahí esperando turno, que seguramente el Colegio de Arquitectos lo va a hacer. Tipos que yo los empaqueté como los 5 primeros arquitectos marplatenses. Esto sí es una investigación que hice yo, y que los metí un poco en el mapa, digamos, de la arquitectura pintoresca. Pues vale la pena aclarar que cuando yo estudiaba en la facultad, el pintoresquismo no existía, o sea, no era motivo de análisis. El pintoresquismo era una cosa vieja, digamos. Nosotros nos formamos en la modernidad pura y dura, ¿no?
Todavía sigue siendo más o menos así, a pesar que dimos una optativa en la facultad, que era esta cosa, de Historia de la Arquitectura de Mar del Plata, durante 3 años. Pero yo lo abandoné porque además no me la pagaron. Y bueno, son las miserias de la política universitaria, ¿no? Uno cuando está del otro lado le pasa eso. Se entiende, pero una pena que no nos hubieran dado algunos cargos para poder desarrollarla. La modernidad sí, ya la mirábamos, ¿no? O sea, cuando aparece la cosa incipiente de los iniciadores, la obra del ingeniero Vilar, un tipo muy importante, le publicaron cosas, el Instituto Busquiazo en la UBA, bueno, el catalán Bonet, que hizo 3, 4 obras importantes, un republicano, un tipo importante, español, catalán, también vamos a hablar un poco de él. La vanguardia, ¿no? Porque en la arquitectura, digamos, a nosotros nos gusta sí, manifestar, digamos, lo que la gente que está, digamos, en una tendencia que puede ser dentro de la moneda, y la gente que está un poquito más allá, la vanguardia, la obra esta emblemática de Brody Catalano, que está reivindicada, digamos, hasta internacionalmente por la reconstrucción, y una que se le atribuye a esta imagen de la derecha, que en realidad era un primo de Loss, no era el Adolf Loss de la historia, ¿no? Bueno, Amancio Williams, me faltó pegar la foto recontra conocida por todos nosotros. Después hubo otro tipo que yo los caratulé como los heroicos del movimiento moderno, que fue Varela y Requena. Varela fue decano de la facultad, Carlos Varela. Cuando nosotros estábamos en la gestión teníamos una buena relación con el tipo, porque fue un episodio importante que fue el del urbanismo, años 60 y pico, que había muy buenos arquitectos, hicieron una movida reivindicando el urbanismo moderno, ¿no? Y construyeron bastante poco porque eran heroicos, ¿no? Eran tipos que chocaron contra la ciudad pintoresquista. Pero bueno, es un análisis que vamos a hacer también. Y después hay búsquedas pintorracionalistas, que estos son elucubraciones, digamos, que es una hibridación, ¿no? La hibridación también es un tema importante, nosotros en la facultad lo charlamos bastante, lo trabajamos. Esto lo elaboró García Canclini, un intelectual nuestro que está en México hace rato, que habla de culturas híbridas, que es la mezcla entre el pintoresquismo y el racionalismo, ¿no? Que a mí me parece un dato para hacer arquitectura, me parece interesante, esa cosa que está en la historia y que algunos lo desarrollamos, el caso de Sánchez Herías, Peralta Ramo y Agostini, la foto de imagen abajo a la izquierda, que es la casa de Mentasti, que era un cineasta importante del 40 y pico, ¿no? Que es un chalet, pero está ahí en la esquina de Mateu y Paunero. Y después otras casitas que tienen zócalo de piedra y arriba son racionalistas, que es esta cosa de la hibridación, siempre nos parecen interesantes. Después racionalismo más puro y duro, Traine, que fue un tipo importante también por acá. El arquitecto Vilar, que era el hermano del ingeniero, Carlos Vilar, que casi está en la costa y cerca del Rompón de Constitución, antes de llegar. Bueno, hay otros que dijeron que a la ciudad le hizo el peronismo, ¿no? Bueno, lo que los historiadores denominan el primer peronismo dejó obras emblemáticas en la ciudad, como muchas escuelitas de piedra, como la Escuela 31, el Hospital Interzonal o Chapamalal, ¿no? El complejo turístico de Chapamalal, que es una obra, digamos, de carácter urbanístico también, además de tener un profundo sentido social, porque eran lugares de vacaciones para los obreros a mediados del siglo XX, ¿no? O sea, la Revolución Rusa fue en el 17, no sé si había en la Unión Soviética en la década del 20 y del 30 complejo turístico para los obreros soviéticos. Hizo vivienda también el peronismo en su momento, vamos a mostrar algunas cositas de las primeras que hizo el primer peronismo. Y después hay un episodio importante que es el hábitat de papel horizontal, que a mí me interesó. Yo mandé un laburito ahí al colegio de los primos Estímulo, me dieron un premio por esto, porque yo empecé a trabajar este tema que era la modernidad triunfante, ¿no? O sea, acá no triunfaron los heroicos, los Varela, ni Requena, ni la vanguardia del movimiento moderno, ni Boneta. Acá lo que triunfó fue esto, ¿no?
Entonces me puse a estudiar un poquito esto, que algunas conclusiones saqué, así que también se las quiero mostrar, creo que la charla 6 o 7. Y después hay una batalla, como se suele decir en la jerga de historiográfica, ¿no? Una batalla entre el movimiento moderno y que son los tipos que tuvimos nosotros de profe. Que yo ya cuando tuve de profe, de Gordoyan también. Bueno, de Mariani no puse ninguna foto porque es muy conocida la obra, pero también la vamos a mostrar. Que se pelearon contra el pintoresquismo porque estos eran los arquitectos ya formados en la década del 60, ¿no? Cuando ya el pintoresquismo estaba en baja y el movimiento moderno ya estaba fortaleciéndose después del 50, digamos. Porque se empezó a enseñar tardíamente el movimiento moderno, ¿no? En Brasil fue anterior, ¿no? Así que, bueno, eso también lo vamos a ver. Después, los pintorracionalismos recientes, bueno, yo ahí puse un par de obras mías que también se las quiero mostrar para ver qué les parece la de Curie Escudero también, que yo lo charlé con Curie en su momento de por qué había hecho esa cosa de piedra, ¿no? Cosas que no. Después los últimos años, digamos, los arquitectos de los 60, que hoy, digamos, todavía algunos siguen en carrera, ¿no? Jaco sigue laburando, bueno, el estudio de Mariani sigue laburando, Los Pedrosos sigue laburando, obras como la de Flaco Lodi murió el año pasado, que era, digamos, de esta camada un egresado local importante, ¿no? O Montes, ¿no? Que hay un ciclo de charlas en el colegio que me parece muy interesante, que van a dar estos estudios que fueron los importantes de la década del 60, que es recomendable, la verdad, que poder participar de esa charla porque son tipos que le han dado una impronta a la ciudad. Yo voy a hacer un mapeo general dentro de una generación, pero creo que van a hacer una charla cada uno, ¿no? Montes, otro de Mariani, la viuda de Mariani, con otra Escudero sobre Curi. Parece, eso hay que verlo. Esta es de Mariani, ¿no? Obra que sea poco conocida, pero en la época esa, la de Lichera, ¿no? Esta del Gordo de Jean, que fue una casa bueno, ahora hay un libro publicado de Jean en mi colegio. También hay que felicitar al colegio por haber hecho ese esfuerzo, porque la verdad que merece la pena la publicación del arquitecto de Jean, que fue un maestro de todos nosotros, ¿no? Por lo menos de mi generación y de la generación que siguieron, pues se jubiló hace pocos años, tipo importante. Esta es de Curie Escudero, está ahí en Chorena. Y después al final, no vamos a profundizar mucho, pero digamos la generación de los 70 y los 80, en la cual yo he formado parte, que también trabajó en el modelito de la arquitectura del ejercicio profesional del arquitecto de atelier, para decirlo de alguna forma, ¿no? Hoy ese modelo ha cambiado mucho, el arquitecto de atelier, el arquitecto de tener un estudio, qué sé yo, y ha cambiado mucho la práctica de la profesión, y hay un arquitecto que es distinto, digamos, a estos, pero bueno, todos estudiamos más o menos lo mismo porque la facultad también en esta época no cambió mucho, ¿no? Después de la dictadura tampoco, que nosotros la atravesamos, ¿no? Que también tiene incidencia importante por las transformaciones que hubo primero en la desaparición y en el corrimiento de estudiantes y de profesores, ¿no? Que eso también generó otra cosa en los 80, ¿no? Que también lo vamos a ver en la charla que voy a dar sobre la historia de la Facultad de Arquitectura, que no conocí una parte importante, ¿no? Después viene la etapa medio posmoderna, toda esta obra de Fabri, que es esta Pescadería Victoria, ¿no? Cuando aparece toda la cosa americana de expresar en la fachada, no simbólicamente, sino textualmente lo que pasa adentro, creo que este es de los mejores ejemplos. Que es la etapa de la posmodernidad, ¿no? Que son los 80 a los 90, la prefabricación, obras en los troncos que aparecen, que son una rareza en su momento, en los 90, hecha con drywall, como dicen,
sistemas de Durlock, ¿no? Y la vanguardia de los 2000, que vamos a hacer algún panorama, porque son muchos, digamos, que siguen siendo profesores de la facultad, sin profundizar mucho, porque eso no son parte de la historia, estos son parte del presente, pero alguna mención vamos a hacer a la última etapa de la arquitectura en Mar del Plata, ¿no? Y la incidencia que tuvo la década neoliberal en la Argentina, esta foto de Menem con Duhalde, ¿no? El que prometió la revolución productiva y terminó vendiendo a la Argentina, pero bueno, son las cosas mágicas del peronismo. Esta obra de Nogales, que es profe en la facultad, que es, digamos, la vanguardia, digamos, el neorracionalismo que se da en los últimos años. O el caso de la caseta que hacen Cuchillo González, Manescu San, Luis Garrigue y Mumenthaler, que era un amigo de ellos que salió corriendo a Suiza y se graduó en Suiza, el Freddy. Y hacen esta obra que también es del 2000, digamos, de la última etapa, pero tiene la variante, digamos, que es una obra de arquitectura que rescata las viejas ramblas de la Perla, tiene una arquitectura moderna en clave contextualista, ¿no? Porque vamos a referirnos también un poco a las teorías de la arquitectura que durante todo este tiempo fueron abonando la práctica profesional, desde el eclecticismo duro y puro, el pintoresquismo, que está bien desarrollado por Coa, de la arquitectura moderna, digamos, en la historiografía de Sevi, o de Gideon, que fueron los historiadores, los escribas de la arquitectura moderna, que era lo que había que hacer, ¿no? De la crítica de los 80, que nosotros no la agarramos en etapa formativa, sino después de graduados, con la crítica al movimiento moderno que hace de Foucault, que hace en Argentina tuvo exponentes como el Tony Díaz. Bueno, también vamos a hablar de las teorías, ¿no? Que son las que modifican la arquitectura. Así que bueno, hay una bibliografía que yo, estos PowerPoint quedan, por lo menos los libros que tengo yo, algunos más habré comprado porque esta bibliografía por ahí está hecha un poco medio viejo. Pero bueno, como esto va a quedar colgado de la plataforma del Aula 9, y estos libros están en la biblioteca, digamos. Yo de todas maneras, por eso los quería mostrar. Bueno, Diego, no sé si hay alguna pregunta, si con el tiempo estuve más o menos bien porque fue una hora, si querés agregar algo. No, estuviste perfecto, la verdad que pasó rapidísimo. Ahí pusimos el número de WhatsApp donde pueden hacer las preguntas. Como somos pocos, si lo hacemos en forma ordenada, por ahí pueden levantar la mano y pueden hacer la pregunta. Yo te diría que dejes de compartir la pantalla. Así bueno. Ahí estamos. Perfecto. ¿Voy? ¿Sí? ¿Qué tal, Miguel, Paula? Bueno, muy buena la charla, gracias. No, te quería preguntar de todos estos periodos que nos vas a hablar, ¿cuál considerás que aportó más a la ciudad? O sea, construir una ciudad mejor, con todo lo que eso puede llegar a implicar, pero como si algún periodo te parece que dejó un material más positivo para la ciudad. Esa era la pregunta. Y mira, el pintoresquismo, porque además consolidó el tema de la ciudad jardín. O sea, el modelo de la ciudad jardín se expresó en la arquitectura en el pintoresquismo. Ya sea en el pintoresquismo de la oligarquía, que tenía esos grandes jardines, mucho verde, hasta esa reducción del pintoresquismo que hacen los constructores, que aunque sea un jardincito, un enanito de jardín, ¿no? A la construcción de la ciudad, me parece que el pintoresquismo fue así, pensando rápido, digamos, ¿no? Pero me parece que el pintoresquismo.
Bueno, yo, en línea con lo que te pregunta Paula, a ver cuál es tu apreciación, cuál de todas estas corrientes, todos estos cortes históricos que hiciste, es el que podemos tomar como los más localistas, el que pueda representar firmemente la arquitectura marplatense, algo propio, algo territorial. Y mira, el pintoresquismo de hecho lo fue, el eclecticismo no, porque el eclecticismo academicista fue patrimonio en toda la Argentina, y que eso, incluso hay mejores, en La Plata es mejor, hasta en Tres Arroyos te diría que es mejor. El pintoresquismo es digamos, sacó patente nacional, de chalecito marplatense, ¿no? Y después el hábitat horizontal, que yo le pegué una vueltita. A mí me parece que el pH de Mar del Plata tiene su cosa, tiene algunos valores, digamos, ¿no? En realidad esto es como en la política, uno está, digamos, ideologizado, digamos, tiene participación política, pero uno habla de la historia de la ciudad. Y en realidad hubo hasta gobierno de mierda en la época de los milicos, que pasaba lo peor en la Argentina, pero Rusac, qué sé yo, peatonalizó San Martín, qué sé yo, ¿no? Y que era el tema Entonces, hasta los más hijos de puta hicieron cosas buenas. Y en la arquitectura también hay tipos, digamos, que por ahí creen, ¿viste?, en los peces de colores y por ahí hacen una cosa que está bien, qué sé yo, que aporta, digamos, ¿viste? Acá es la sumatoria, digamos, ¿no? La pretensión mía es tener una lectura, digamos, panorámica de todo. Obviamente es inevitable, cualquier tipo que habla de la historia hace un recorte, ¿no? Un recorte por varios motivos puede ser, porque no sabe, o sea, yo hay cosas que obviamente no sé, además yo no soy historiador, o que desconoce, o hay cosas que no le gustan y las pone, ¿viste? Pero bueno, para eso son lindas estas cosas, que puede haber gente, digamos, que pone en valor otra cosa, y bueno, se charla, ¿no? Tengo una pregunta y después dejo que haga el otro porque si no uno acapara todo. Es una apreciación propia. El chalet marplatense no es una síntesis del pintoresquismo, el colonialismo y la arquitectura social, donde empieza a tener cada uno su casa propia. ¿Puede ser que sea una síntesis de todo eso? Mira, hay vertientes, hay una vertiente californiana, ¿no? Hay eso, mira, está en la charla, en la próxima, yo ahí lo voy a desarrollar bien, con esto, particularidad que te decía, que veo la del pintoresquismo oligárquico, del pintoresquismo popular de los construcciones italianos y del pintoresquismo profesional. Y después hay una charla que hablo de los ingenieros y los maestros mayores de obra, que también han hecho un aporte a la ciudad. O sea, porque nosotros, acá, digamos, somos la mayoría arquitectos, pero no nos creamos que nosotros construimos la ciudad. O sea, miremos lo que se ha construido desde otras formaciones técnicas, ¿no? Como la ingenieril o la técnica. O sea que eso es para... Lo voy a desarrollar, Diego, en la charla esa del pintoresquismo. Anticipando, entonces. Bueno, sí. ¿Alguna pregunta más? Anímense, la idea es que lo más rico que tiene estos encuentros es justamente hacerle preguntas a Bartolo, acosarlo con preguntas. No, si el sistema es así, está bárbaro, y si no, si la quieren pensar más después de cada charla, lo que planteaste vos, Diego, está bien también por WhatsApp, porque yo, como estos libros yo los tengo, o sea, hay alguna cosa que la puedo revisar yo y contestárselas. Así que usemos los dos sistemas. Cuando termine la charla hagamos esto, y por ahí uno se queda madurando la cosa, o si la ven de nuevo en Aula 9, me preguntan algo más, yo lo que sepa lo contesto y lo que no les digo, o dónde puede estar. Bien. Además del PowerPoint que mostraste, esta grabación del Zoom se convierte a video y también queda colgada. Así que tienen acceso al PowerPoint y de vuelta a la charla. Y bueno, si vos te parece bien, si aparecen preguntas en el WhatsApp, más adelante yo te las traslado y los vamos respondiendo. Total es el WhatsApp que tenemos en el colegio. Dale, quedamos así. ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias Bartolo por esta primera charla, estuvo buenísima. La verdad yo por lo menos la disfruté muchísimo. Me hizo revivir viejas historias de la facultad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien contado. Bueno, los esperamos entonces. Recuerden que es 6:30 el martes que viene, no a las 6. Así que los esperamos. Gracias. Bueno.
Gracias. Chao, gracias. Chao, Paula.